La kiwicha, también llamado perla de los Andes. Consume kiwicha, el superalimento que fortalece tu sistema inmune. Superalimento peruano contiene aminoácidos, vitaminas, minerales claves para mantener una buena salud. Considerada también como el mejor alimento de origen vegetal para el ser humano. La kiwicha es altamente recomendada para optimizar la alimentación por sus extraordinarias bondades nutritivas. La kiwicha es una de las perlas alimenticias más preciadas de los Andes peruanos, considerada como un superalimento por sus propiedades nutricionales que contribuye como parte de una dieta balanceada al óptimo funcionamiento del organismo y fortalecimiento del sistema inmune frente. Bien amigos, ya tenemos aquí nuestro kiwicha cruda. Vamos a almacenar en una latita, la hemos reciclado. Y cuando queremos vamos a tostar, vamos a sacar y se va a conservar más que todo en esa latita. Y lo tenemos nuestra kiwicha y el resto, lo que tenemos en plato, vamos a tostar. Así que qué rico amigos, el tostadito. Aquí nosotros conocemos como cereal andino. Podemos consumir en desayuno, en canchita más que todo. Personalmente a mí me gusta en canchita, pero aquí voy a guardar de lo que voy a hacer canchita. ¿Por qué? Para que se conserve y cualquier momento puedo comer, tomar con cualquier otro producto ya procesado de repente. Y se va a conservar aquí. Y aquí me he comprado un producto de la tienda. Ya es procesado. La idea de mí es no tomar todo procesado, no consumir a lo fácil. La idea de mí es, por ejemplo, juntar con otro producto muy natural como es kiwicha. Aquí en la tacita lo vamos a echar y lo vamos a mezclar y imagínese usted cómo va a quedar. Aquí está la cruda y justamente lo voy a almacenar en una lata muy recipiente reciclado y puede estar mucho tiempo. Y está muy seco ya la kiwicha. Y así lo guardamos para poder consumir otros días. Bien amigos, ya estamos en plena tostar. A tostar la kiwicha. Hay que tener mucha paciencia para poder hacer este hermoso alimento que nos aporta en muchos beneficios, nos da para nuestra salud y más que todo en alimentación. Porque hay que tostar solo una cucharadita. Si tú lo echas más, no va a reventar todos. Tiene un truco, ¿no? Entonces, aquí yo estoy haciendo en mi fogón artesanal. También se puede hacer en cocina a gas. Siempre debe estar bien caliente la tostadora, la ollita o cualquier otro objeto para poder tostar. Pero bien caliente y hay que moverlo bastante. Pero no se olvide siempre poner una cucharadita para para que reviente todo como esto, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia para poder estar tostando. Es un cereal andino. También podemos consumir. En este video les muestro que solamente vamos a hacer en canchita. Y también podemos tomar para desayuno como, por ejemplo, igual tostando y lo echas al agua hervida unos 10 minutos. Y después así caliente tienes que echarlo la kiwicha y después licuarlo y se puede convertir ya para desayuno fácil. No necesita siempre estar molido, harina, nada. Hay que echar la licuadora, licuarlo y puedes consumir al gusto con leche, como le gusta. Es otro paso que en canchita se consume. Porque hay muchos que lo ven en el mercado y no pueden cómo comer, pero el más sencillo es así tostando lo más rápido. Bien amigos, aquí ya lo he tostado y lo he envasado a la jarrita. La jarrita está bien. Y vamos a tapar y conservar. Pero nuestra idea de este video es
vamos a consumir con un alimento procesado y con un alimento tostado hecho por nosotros. Lo que tenemos que hacer por nuestra salud, por nuestra alimentación, es importante seguir estos pasos. Hay que tener mucha paciencia porque no siempre es comprar y consumir fácil. Porque aquí ya tengo para otros días mi producto, tanto aquí la tacita, ahí vamos a mezclar, tanto con un yogur ya procesado y con mi alimento que es muy querido, que yo siempre consumo y también es bueno para la preocupación también, ¿no? Y ya aquí lo tengo el producto. Vamos a echar a la taza casi la mitad. Lo voy a echar así, así como lo ven. Muy fácil y sencillo. Usted lo puede hacer donde quiera y en cualquier momento. Y ya lo tengo. Y lo voy a echar mi producto que me compré de la tienda y vamos a mezclar. También pueden dar a los niños que pueden consumir bastante ese tipo de alimentos. Sí, los niños también bastante quieren, los niños más que todo. Y ya lo tengo y lo voy a mezclar. Y cuando lo mezcle sale un sabor extraordinario. Ya lo tengo. Y lo he mezclado y voy a consumir. Qué rico que la boquita me hace agua. Y como lo ven, qué rico. Se puede consumir en cualquier momento, solamente hay que tener paciencia para este producto para poder tostar o comer. En desayuno no se olviden de tostarlo y luego echar al caliente. Y así que amigos, hasta otro nuevo video. Cuídense.